Un cordial saludo, esto es Tradeando el Día. Vamos a entrar a mirar lo que han sido el cierre para el día 12 de agosto del 2010, lo que ha sido los mercados de capitales. Recuerden visitar mercadosytrading.com para tener información sobre talleres, seminarios y conferencias a realizar durante el mes de septiembre y octubre. Vamos a entrar a mirar un poco lo que han sido los índices a nivel mundial. Tenemos el Dow Jones sobre los 10.316 puntos. Luego de abrir con un gap y de hacer un movimiento importante a la baja durante lo que había sido la semana, ha alcanzado niveles de soporte importante que se vuelven niveles psicológicos del precio. Algo importante es tener muy en cuenta las señales que nos puedan dar el mercado, porque si vemos que los últimos meses ha tenido un movimiento importante al alza, se podría generar un canal alcista. De formarse el canal alcista, pues tendríamos que esperar y buscar señales que el mercado nos diera por encima de los 10.400 puntos, casi que llegando a niveles de los 10.578, que es el otro nivel fuerte de resistencia. Aquí estamos viendo cómo ha sido un nivel importante en donde ha logrado extender un poco el movimiento la semana anterior, pero esta semana hubo un movimiento muy importante a la baja. Tenemos, en cuanto a los índices en Estados Unidos, tenemos el SP500 sobre los 1082 puntos. Igualmente vemos tanto en el Dow Jones, en el SP500 y en la Nasdaq como abrió con un gap, y el día se volvió bastante volátil, pero alcanzando niveles de soporte importantes. Tuvimos un bajo para el día de hoy de 1000.72. También empieza a mostrar como ese canal y esa formación alcista que estábamos viendo tanto en el Dow Jones y que también vamos a ver en la Nasdaq. Entonces hay que esperar un poco que el mercado se decida, que empiecen los operadores a considerar movimientos y que el mercado nos empiece también a dar señales. Hay posibilidades de quebrar por debajo de los 1072 puntos, casi lo que fue el bajo del día, pero realmente no vemos que haya un movimiento que pueda ser muy fuerte. El movimiento fuerte ya se dio entre el lunes y el martes. El mercado ya casi que está empezando a considerar nuevamente entrar posiciones y nuevamente tratar como de mantener alguna línea de tendencia, o podríamos ver algún tipo de ruido también formándose entre esa zona, entre casi los 1070 puntos y los 1091. Algo importante es esperar que el mercado nos dé señales, porque les digo, viene muy fuerte lo que fue el lunes y martes, pero ya el miércoles vimos un poco el movimiento lateral. En la Nasdaq lo vemos sobre los 1830 puntos, igual abrió con gap y tuvo un movimiento bastante volátil. Voy a colocarlo aquí sobre gráficos de una hora para que miremos lo que fue el intradía. Un movimiento bastante lateralizado en donde no se decidió si iba a continuar lo que era el movimiento de caída de los días anteriores, o si iba a revertir, iba a hacer de pronto un descuento del movimiento, iba a ir casi hacia las zonas de los 1862. Entonces es esperar un poco, esperar a que el mercado se defina, y después de que se defina tratar de tomar posiciones en base a lo que nos dé una buena tendencia. El FTSE 100, aquí lo tenemos el gráfico de horas, voy a pasar al gráfico de días. Este ha sido un índice que alcanzó una zona de resistencia bastante importante. Vemos que el intradía ha sido un poco más alcista y ha mostrado un movimiento nuevamente en rebote al alza. Algo importante era lo que nos venía marcando durante la semana anterior, durante todas estas zonas de resistencias en donde había intentado quebrar, pero no se había consolidado, y luego que no se consolidó, pues hubo un movimiento bajista que igualmente esperamos luego del quiebre de los 5.329 puntos. Actualmente tampoco está muy claro. Vimos que ya hizo el movimiento que estamos esperando de quiebre, no se consolida mucho el movimiento hacia la baja. Sería más importante buscar nuevamente las bajas por debajo de los 5.217 puntos, y serían movimientos rápidos, movimientos no muy largos, casi a los 5.132 y 5.084, que son puntos psicológicos que ha manejado el índice en el pasado. Tenemos en cuanto al DAX cotizando sobre los 6.123 puntos, era otro índice que alcanzaba zonas de resistencia bastante importantes. Aquí lo tenemos sobre gráficos diarios, vemos como los 6.347 puntos es una zona bastante fuerte, bastante importante. Igual alcanza un nivel de soporte, un nivel de soporte psicológico, un nivel de rebote importante. Vemos que todos los índices están generando puntos, están llegando a puntos en donde si empieza a darse un rebote, pues los podríamos ver nuevamente hacia el alza para las próximas semanas. De no ser así, no se ve muy claro que haya una caída fuerte. Si hay una caída fuerte, pues ya el mercado nos lo dirá, y nos lo dirá con velas importantes y de gran cuerpo. Pero hasta que esto no pase, pues consideramos que el mercado venía sobre un movimiento alcista los últimos meses,
está haciendo pues como alcanzando un punto de equilibrio para nuevamente entrar en tendencia. Esperaremos también que se defina, porque no está todavía muy claro. Cuando se define un quiebre, ya sea por encima de los 6.200 o 6.300, estaremos considerando nuevamente la tendencia en el índice. Vamos a mirar lo que ha sido las monedas a nivel mundial. En el mercado de divisas tenemos el euro dólar. Aquí tenemos gráficos de horas. Euro dólar sobre los... Voy aquí a acomodar para poder ver bien el precio. Sobre los 1.2825. Aunque intentó a comienzo de la sesión europea hacer movimiento alcista e intentó quebrar medias rápidas, se devolvió, hizo un movimiento fuerte hasta alcanzar soportes hacia los 1.2799. El movimiento de la semana ha sido muy extendido, realmente uno no espera que mueva tan rápido. Igualmente sabemos que cuando hay una toma de beneficios suele ser rápida y suelen entrarse en muchas posiciones. Entonces posiblemente lo que vimos fue una toma de beneficios de todo lo que venía haciendo el movimiento alcista de los últimos meses. Voy a colocarlo aquí un poco sobre gráficos de días para que veamos con mucha más claridad. Teníamos un movimiento de equilibrio, venía muy bajista, venía muy fuerte el dólar, el euro tuvo un movimiento importante, alcanzó media psicológica de 200 periodos y rebotó. Nuevamente vemos como la media de 55 le sirve de un punto importante. Entonces también habría que esperar, porque esta es la zona de rebote alcista, pero por ahora no se ve muy fuerte al euro, y los datos en Estados Unidos han estado saliendo un poco mal. Igualmente hay unos datos mixtos tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces hay que esperar un poco que se defina el mercado. Esperando también datos importantes hacia la baja, sería importante encontrar niveles de soportes hacia el 1.2725, y ahí casi que estaríamos viendo ya un movimiento mucho más importante hacia la baja. Y hacia el alza pues encontrar resistencias por encima del 1.2979. tenemos lo que es la libra dólar cotizando en 1.5568, también alcanza nuevos puntos máximos para el dólar en lo que ha sido la semana. La libra viene cediendo bastante terreno, venía muy fuerte desde casi el mes de mayo, junio y julio venía muy fuerte, empezó a despegarse mucho más en julio. Ahorita agosto nos empieza a marcar lo que son zonas de resistencia sobre los 1.60. Nuestro nivel de equilibrio era 1.57, era lo que esperábamos que fuera al alza. El mercado siguió hasta el 1.60 casi que en 2 días seguidos, y vemos como nuevamente revierte. Tenemos niveles de soporte a alcanzar hasta 1.5500 y 1.5433. De todos modos ya ha caído bastante durante lo que ha sido la semana. Podríamos ver que entre en un canal lateral que podría dar un pequeño rebote hacia el 1.5664. Dólar franco lo tenemos a nivel de gráficos de horas dando un movimiento bajista en el intradía. Igualmente vemos como a nivel diario el mercado viene ya dando un movimiento de rebote de todo lo que había sido la caída de los últimos meses, y posiblemente buscando equilibrio que podría prolongarse por encima de la resistencia 1.0557 hasta 1.0685. En cuanto a dólar yen lo tenemos cotizando sobre 85.90, buscando un quiebre de la media móvil de 200 periodos sobre gráficos de horas. Sería muy importante tener en cuenta que un quiebre o una consolidación por encima de esta media móvil de 200 nos daría movimientos importantes hacia resistencias de 86.21 y 86.41 en lo que es el mercado de divisas. Esto ha sido un poco el resumen en cuanto a los índices y al mercado de divisas. Recuerden visitar mercadosytrading.com. Nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Para todos un muy feliz día y un muy buen trading.